Este podcast llega gracias a Bienvenidos a otra edición de Café Ejecutivo Podcast. Soy Federico Castillo y me place recibirles en nuestra sala de conversaciones. Hoy converso con Gianmarco Pou, quien es abogado, socio director de Pou y Álvarez Abogados, pero también es el presidente de la Eurocámara de Comercio de República Dominicana, organismo que aglutina a 8 cámaras de comercio de origen europeo que mantienen relaciones comerciales con nuestro país. Gianmarco, ¿cómo estás? Federico, ¿cómo estás? Excelente, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. En un principio de año un poco movido, pero muy interesante. Qué bueno. Cuéntanos un poco de ti como profesional y las cosas que se hacen desde la Eurocámara de Comercio que presides. Y bueno, si te comienzo a contar de mí, duramos aquí la hora completa, pero para hacerte un breve briefing, básicamente, yo soy abogado, soy gremialista, soy, como bien dices, presidente de la Eurocámara de Comercio, soy presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Belga y tengo un trayecto, digamos, de 3 o 4 años en lo que me he inmiscuido mucho. No solamente poder facilitar y poder liderar lo que entiendo que es necesario, que es un relevo generacional en el sector privado y esa inserción de jóvenes en puestos de liderazgo, no tanto, Claro. no solamente en el sector público donde vemos muchos jóvenes, sino también en el sector privado, en los gremios empresariales, que son un elemento fundamental y son un elemento muy importante en nuestra vida nacional. Pero sí, yo como bien dijiste, soy director en Pou y Velázquez y además de eso tengo varias otras cachuchas. Otro sombrero, como otros dicen por ahí. sombreros. Mira, y entonces la Eurocámara, como organismo, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son sus principales atribuciones? ¿Desde qué tiempo está la Eurocámara sentada en República Dominicana? Mira, la Eurocámara tiene más de 30 años de existencia. La Eurocámara se fundó en el año 1993 y tiene un origen muy interesante porque la Eurocámara nace como un proyecto liderado en ese momento por un grupo de empresarios quienes a su vez eran los presidentes de las cámaras de comercio binacionales de los países miembros de la Unión Europea aquí en la República Dominicana. Y nace con un objetivo muy loable, que es básicamente poder consolidar y poder actuar de una manera conjunta en promover ese intercambio comercial en ese momento entre la República Dominicana y la Comunidad Europea y hoy la Unión Europea, que es sin lugar a dudas una relación económica muy, primero interesante y segundo, muy diversa. O sea, en Europa tenemos una matiz y una diversidad muy interesante, 27 países miembros. Claro, sí. Y básicamente la Eurocámara de Comercio hoy en día es ese gremio empresarial que aglutina esas cámaras de comercio y trabajamos de manera conjunta con el sector público y el sector privado para poder promover un ecosistema empresarial cada día más interesante para que lleguen esas inversiones europeas, para que lleguen exportaciones y viceversa, para que los dominicanos puedan ir a hacer negocios a Europa. Las diferentes cámaras representadas por cada presidente y en este caso por vamos a decir, un organismo madre que es la Eurocámara, trabajan de la mano con las diferentes embajadas y consulados. Sí, nosotros trabajamos de la mano con diferentes embajadas y otras entidades. La Eurocámara, por ejemplo, trabaja de manera mancomunada y de la mano con la delegación de la Unión Europea aquí en la República Dominicana. Y nuestras diferentes cámaras trabajan a su vez con sus diferentes embajadas que representan a los países miembros. Dígase, España con la Embajada de España, Cámara Alemania. de Comercio con la Embajada de Alemania. O sea que ahí tenemos una diversidad muy interesante porque ahí uno ve realmente esa matiz particular de Europa, que tú tienes una diversidad de, por ejemplo, los italianos, que con un perfil económico muy interesante, y después nos vamos a España, no sé, Con otro. con otro y con una relación social con la República Dominicana y cultural que es Claro. gigantesca. Así que yo siempre digo que somos muy diversos en ese sentido. Okay. Siempre vemos Europa de una manera muy singular, pero a mí siempre me gusta decir que Europa tiene una diversidad que es muy propia. Claro. Nos vamos, por Muy ejemplo, vasta, sí. a Alemania y es totalmente diferente la cultura a la que vemos, por ejemplo, en España. En España vemos una cultura mucho más latina, mucho más hispana. Después nos vamos, por ejemplo, a Polonia, Grecia, Hungría. O sea, que es un mercado muy interesante. Y en el caso de las eurocámaras,
todas tienen, o con todos los países, tenemos relaciones diplomáticas o solamente de comercio. Mira, nosotros con la mayoría de los países de Europa tenemos relaciones diplomáticas. Lo que sí hemos estado trabajando bueno, principalmente durante mi gestión y durante las gestiones anteriores a la mía, es la diversificación de esos mercados en lo que la República Dominicana se ha posicionado y entra. Y me explico por qué. Para el dominicano, cuando le hablan de Europa es muy fácil decir 4 o 5 países. Sí, España, Italia, Francia, Los países a los que el Alemania. dominicano viaja. Exacto. Evidentemente el que hay primero Holanda, hay España, una gran presencia dominicana en Holanda. Holanda, Italia, Francia, Bélgica, Italia. Pero cuando hablamos de Europa, estamos hablando de más de 27 países Claro. que conforman el bloque comercial más importante a nivel mundial. Y lo que hemos estado intentando hacer de la mano con el gobierno es de diversificar esos canales y esos mercados adentro de la Unión Europea en el cual la República Dominicana tiene presencia. Cuando vemos, por ejemplo, en el flanco occidental, que son esos países que todos hablamos, vemos que la República Dominicana está muy bien posicionada porque tenemos conexiones allá de diáspora, tenemos conexiones allá cultural, social. Imagínate, en España solamente viven más de 500,000 dominicanos. O sea, estamos hablando de que tenemos una comunidad ya muy potente. Que fácilmente España es más que provincia de aquí, claro. Exactamente. Pero muchísimo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Hungría, de Polonia, de Estonia, Latvia, Lituania, cuando hablamos de los países nórdicos, ahí esos son los países en los que la República Dominicana tiene que hacer un trabajo excepcional para poder posicionar y entrar. ¿Por qué? Porque no tenemos esos lazos comunes de diáspora. No, exacto. Ahí es mucho más complicado, pero ese ha sido nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque esa diversificación es el éxito de mañana. Yo siempre digo que al final del día la República Dominicana tiene que estar presente en todos los mercados, porque somos un país que al final del día su economía se encuentra basada en ¿qué? En la competitividad y la globalización. Somos una economía que el turismo, ¿de qué se basa el turismo? En servicios. Servicios y promoción internacional. Exacto, sí. Si nosotros no nos damos a conocer internacionalmente, aquí no estuvieran llegando 11 millones de Y el turistas. turismo es la industria, el área que te agrega un elemento fundamental para multiplicarse y replicarse, que es la experiencia. Totalmente. O sea, el turista se convierte en un embajador. Totalmente. Tú sabes que algo muy interesante que yo he visto durante los últimos meses es, y lo he aprendido de manera directa, es esa dinámica tan particular que hay sobre el turista europeo. El turista europeo cuando llega a la República Dominicana, lo que busca es un turismo mucho más cultural, mucho más de experiencia. Claro. Sí. No es un turista, no es el famoso turista de paquete, que es el turista que todos conocemos, que es mucho más un turista norteamericano y canadiense, que busca un turismo más de paquetes. Es un turista, el turista europeo es un turista que busca más un turismo de experiencia, un turismo cultural, un turismo ambiental, un turismo que el país ahora mismo se está comenzando a desarrollar, pero es un turismo muy interesante, porque es un turismo que va mucho más al tono con la experiencia. La experiencia, por ejemplo, cultural. Eso es algo que aquí en la República Dominicana hemos estado promoviendo, pero podemos hacer un mejor trabajo. Y creo que es el futuro en gran manera de ese turismo del futuro. Y ese turismo cultural te abarca muchas cosas. Va desde la música hasta la gastronomía. Totalmente. Porque hay por ejemplo, la gastronomía dominicana tiene mucho sincretismo, tiene mucha mezcla de diferentes regiones, y eso al turista europeo le atrae mucho. Justamente en esa misma línea, ¿cómo ustedes llevan estadísticas del ingreso de turistas de países no tradicionales? Mencionabas a Latvia, mencionabas a Polonia, Hungría y otros países. ¿Ustedes llevan esa estadística o tienen una relación directa, por ejemplo, con el Ministerio de Turismo y Banco Central para llevar esa data? Los últimos 3 años han sido muy interesantes, porque en el año 2022 el intercambio comercial entre la República Dominicana y la Unión Europea superó el mayor hito de su historia, que fueron 4.138 millones de euros. Que eso ha sido un hito fundamental porque nos ha posicionado como el socio comercial más importante de la Unión Europea en el Caribe. Y uno de los más importantes a nivel centroamericano. Claro. Esta pequeña islita, como me gusta decir, que nosotros, esos son el tipo de datos que siempre me gusta que conozcamos porque muestra la potencia de la República Dominicana. Pero en el año, por ejemplo, 2023, lo del 2024 no los tenemos aún. No, claro. Vimos que el intercambio comercial bajó un poco, particularmente por una caída en exportaciones dominicanas que fue generalizado.
No fue solamente en Europa, sino que fue a nivel mundial. Pero el año pasado lo que sí esperamos es que vamos a tener un nuevo récord porque la República Dominicana, y ahí tengo que darle su comida aparte a Vivena Ribeiro, a Ito Bisonó y a todos los que nos han colaborado, ha logrado repuntar. Pero con el tema turístico no tenemos los datos actualizados, pero sí puedo decir que ha habido un incremento importante y que nosotros nos hemos continuado diversificando. Los famosos roadshows que ha hecho el ministro, por ejemplo, de turismo, que son muy importantes, nos han puesto en boga. Y tú sabes que eso es complicado porque me gusta decir siempre eso. La República Dominicana, a mí siempre me gusta darnos promoción porque cuando vas a Europa te das cuenta de que mencionas a República Dominicana y no la conocen, pero dices Punta Cana y dicen, Exactamente. o dices Santo Domingo y no saben de qué estás hablando. Pero eso no es nada malo porque nuestros amigos en Grupo Punta Cana han hecho un trabajo fenomenal. Claro, Los claro. conocen en todos los lugares del mundo. Claro. Y al final de cuentas, entonces, a través de ellos se conocen otras áreas de República Dominicana. Correcto. Entonces, eso es algo muy interesante que hemos estado intentando trabajar también. Llevar el nombre de la República Dominicana y esa marca país a otros mercados, a otros renglones internacionales, para que nos conozcan y para que sepan del milagro dominicano. Todas no todas, la mayoría de las empresas que componen las cámaras de comercio son de origen europeo necesariamente aquí. No, hay un mix muy interesante. Y tienen vocación de exportación. Hay un mix muy interesante porque Ok. nuestra membresía es muy diversa. Tenemos cámaras de comercio que tenemos, empresas que vienen de todos los sectores. En su mayoría son empresas dominicanas que tienen intereses, digamos, en la Unión Europea. Tenemos una membresía más diversa. De todas las cámaras tenemos más de 800 miembros. O sea, estamos hablando de que representamos a un porcentaje muy significativo del PIB dominicano. Y tenemos una diversidad mayúscula. Yo siempre me río cuando hacemos reuniones de junta directiva porque tú te encuentras ahí con una diversidad increíble. Te encuentras diversidad desde empresas logísticas hasta empresas exportadoras de cacao, te encuentras firmas de abogados y uno dice, bueno, aquí hay una diversidad muy interesante, Sí. pero que ese realmente es la matiz del intercambio comercial con la Unión Europea. Y al final del día en eso tenemos que enfocarnos, en cada vez ser más diversos, cada vez diversificar más la exportación a la Unión Europea. Ok, los diferentes países que componen, primero, no vamos a decir la Unión, porque hay muchos países de Europa que no pertenecen todavía a la Unión Europea, Exacto. que están por adherirse. Pero República Dominicana tiene la mayor representatividad de esos países a nivel de comercio en la región, vamos a decir. Bueno, yo diría que en comercio sí, diplomáticamente no, porque Cuba ahí, Sí, ha, claro. ha hecho un trabajo. La Habana es la segunda capital a nivel mundial con más embajadas. Cuba, por esa razón cultural, se enfocó mucho en esa época, 60, 70, 80, en hacer esos vínculos diplomáticos. Y entonces vemos que, por ejemplo, Cuba, aunque la condición de vida es mucho más complicada, Sí, Cuba nos claro. lleva a la milla en cuanto a embajadas. Eso tiene una explicación más histórica. No es en sí por el comercio, porque la República Dominicana tiene un PIB mucho más grande que Cuba, y el comercio realmente a nivel caribeño se hace aquí, en República Dominicana. Pero eso tiene una explicación más histórica, de que Cuba se enfocó mucho, particularmente hablando, en hacer esos vínculos diplomáticos. Y entonces vemos que en Cuba, por ejemplo, muchos países africanos que no tienen embajada aquí en República Dominicana, pero sí lo tienen en Cuba. También, por ejemplo, muchos países europeos que no tienen embajada aquí en República Dominicana, pero lo tienen en Cuba. Claro. Pero en esa diversidad económica, sí, nosotros tenemos realmente la mayor parte del pastel del comercio con la Unión Europea y con los países de la Unión Europea. Eso es parte de lo que hemos estado promocionando de manera incansable, que es, primero, visibilizar ese comercio y segundo, trabajar con el gobierno para ver qué podemos hacer para que no solamente crezca, sino también para prepararnos para el futuro. Porque yo soy muy creyente, yo siempre abogo porque la República Dominicana tiene que ver las tendencias de futuro. Claro. Ayer, o hace varias semanas, tuve una entrevista muy interesante. Estaba hablando sobre cuáles son esas tendencias del futuro. Y yo estaba hablando de las exportaciones. Y las exportaciones de nosotros son muy interesantes porque ahí tenemos minería, tenemos ahí Equipos médicos, insumos médicos. insumos médicos, pero también tenemos nuestra oferta exportable agrícola, que son la canasta básica agrícola, cacao, tabaco, Banana. banano, café. Y yo lo que
hemos estado, o lo que hemos estado básicamente promocionando con el gobierno ha sido una canasta exportable mucho más compleja. Y con eso decimos una canasta mucho más tecnificada y que Con tenga mayor valor agregado, tú con dirías, o valor más mayor, industrializada. con mayor valor agregado e industrializada. Ok. Me explico, por ejemplo. Esto es un dato que siempre me gusta dar porque el dominicano cuando le decimos que la República Dominicana es líder en algo, Ujú. no lo suele creer, pero yo siempre abogo por darnos nuestro bombo. La República Dominicana, por ejemplo, es líder en la exportación de abonanos orgánicos a la Unión Europea. Sí. Eso es un nicho excelente que se encontró y la República Dominicana ha logrado liderar a nivel mundial la exportación de granos orgánicos a la Unión Europea, cacao orgánico, por ejemplo. Hemos logrado identificar y también hemos logrado posicionarnos como líderes en la Unión Europea. ¿Qué pasa con ese tipo de productos, que son productos nichos? Ujú. Eso nos da una matiz muy particular que en cuanto a la exportación nos permite entrar y ganar terreno. Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque nos encontramos ante un ambiente internacional muy competitivo. Exacto. O sea, vamos a hablar claro, la República Dominicana nunca va a poder competir, por ejemplo, con Sudamérica. Exacto. Brasil. En cuanto a, y más ahora con el EU-Mercosur, que Ujú. hay que ver qué pasa en los parlamentos, pero ese nuevo acuerdo básicamente transforma la correlación de exportaciones. ¿Por qué? Exacto. Porque son gigantes agricultores, son países, Argentina solamente es un gigante agricultor y Ujú. tiene 40 millones de habitantes, la República Exacto. Dominicana tiene 11, y realmente Brasil, y cuando nos vamos a África, que es otro de los mercados que nosotros competimos con por el tema agrícola, ¿qué es lo que vemos? Ujú. Que en África también tienes más mano de obra, tienen más terreno, y la realidad del caso es que la República Dominicana competir un tú a tú en cuanto a exportación por exportación no es factible. Exactamente. Como bien dice Fran Rainieri, el futuro de la República Dominicana, realmente en ese momento lo que él se dio cuenta era que no era exportaciones. ¿Y cuál es mi visión, básicamente? Que la República Dominicana tenga exportaciones, pero que sean mucho más exportaciones nicho, primero, y segundo, que tengan un valor agregado. Ujú, Como ujú. bien dices, exportaciones que, por ejemplo, tengan una matiz de sostenibilidad que sea mucho más atractiva. Porque el consumidor europeo es un consumidor que tiene un olfato muy particular. Y el mercado europeo es el más regulado del mundo. Ujú. Y la realidad es que eso es una bendición, es una maldición en el sentido de que obliga a que tengamos que estar constantemente invirtiendo en certificaciones, en mejorar, pero también es una bendición, porque nos hace competitivos frente a quienes no pueden hacer ese tipo de procesos. Exactamente. Entonces, es muy interesante. Vemos ahí una dinámica internacional. A mí me gusta siempre decir que que oportunidades hay en todo. Claro. En el comercio con Europa, por ejemplo, con el tema del EU-Mercosur, mucha gente dijo, oh, ahora tenemos esa competencia del sur, que ahora vienen productos al mercado europeo. Y dije, bueno, sí, pero también nos va a obligar a tener prácticas que sean mucho más interesantes y que también nos preparen para ese mercado del futuro. Sí, porque la rigurosidad con relación a los mercados europeos es mayor porque la Unión se convierte en un representante de esas 27 naciones, que es contrario a venderle quizás a una sola nación. Totalmente. Entonces ahí los controles deben ser más estrictos y lo que tú dices de identificar los nichos. La población dominicana radicada allí te abre la posibilidad de los temas de los productos nostálgicos, Claro. que ahí hay un gran mercado. Nosotros como somos un país agrícola podemos identificar productos agrícolas denominados de frutas exóticas que quizás en Europa no existen y que pueden ser atractivos para ellos. O sea, que es interesante la dinámica que se puede generar en países no tradicionales, vamos a llamarlo así, Italia, Francia y otro por el estilo. Ustedes tenemos unos desarrollos de objetivos sostenibles. ¿Cuál es la visión con relación al comercio sostenible que tiene la Eurocámara de Comercio? ¿Por dónde anda ese tema? Mira, el tema de la sostenibilidad es muy importante porque es un tema que primero es actual. Yo, yo siempre digo que es muy importante nosotros leer esas tendencias porque las tendencias de hoy son el mercado del futuro. Y si la República Dominicana no se prepara hoy, pues el día de mañana va a encontrarse en una ventaja o en una desventaja comparativa con otros países que sí los leyeron.
Entonces, por ejemplo, con el tema de los productos que estaba hablando anteriormente, el cacao orgánico, el banano orgánico, la República Dominicana ha encontrado esos nichos con esa vertiente más sostenible y ha logrado hacerse líder. Nosotros abogamos mucho por, primero, que la República Dominicana asimile esa tendencia hacia la sostenibilidad internacional y la aplique en sus prácticas empresariales. ¿Para qué? Para ser competitivos en el mercado internacional. La República Dominicana en sí no marca pauta, eso es una realidad. No. Nosotros no tenemos ni el tamaño, ni tenemos la sofisticación, ni Exactamente, tenemos el sí. capital para marcar pauta. Pauta lo marcan los mercados grandes, principalmente los tres mercados grandes: Estados Unidos, Unión Europea y China. Nosotros lo que nos toca es seguir, nosotros no armamos reglas, nosotros seguimos reglas. Claro. Hay que entender eso desde el primer momento. La República Dominicana no puede decir yo voy a hacer esto, pero esto no. Tenemos que seguir las tendencias de mercado y las reglas como nos las ponen adelante, porque es una realidad. Sí, eso no es... Y si no lo hacemos nosotros, pues lo van a hacer otros. otros. Que Lo van a aprovechen hacer las oportunidades. los africanos, o los suramericanos, o los centroamericanos, que van a decir hay una oportunidad ahí de darnos a destacar. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho con el tema de la sostenibilidad. Trabajamos con el gobierno, muy de la mano. Nosotros aplaudimos el tema de la taxonomía verde, por ejemplo, que fue una gran victoria, porque en sí nos da un aspecto comparativo importante para la clasificación de proyectos, y así vamos a poder atraer mucha más inversión europea que la República Dominicana. No solamente europea, sino también canadiense, estadounidense, asiática, árabe. Pero también a mí me gusta siempre hacer un acápite y decir que yo tengo una tesis muy personal sobre que la República Dominicana, además de la sostenibilidad, también tiene que hacer una apuesta esencial. Por ejemplo, el tema logística, que es un tema que hemos estado muy vinculados desde el principio. El tema logística es, sin lugar a dudas, una apuesta fundamental para el futuro del país. Nosotros como país tenemos que ser un hub logístico de marca internacional, porque primero tenemos que aprovechar la locación que tenemos y segundo, tenemos esa oportunidad de ser ese puente entre Europa y a Sudamérica del Norte, Sur y Central y el resto del Caribe, pero también tenemos que hacer una apuesta por la innovación. Nosotros, cuando vemos las métricas, tenemos índices muy malos en cuanto a innovación. Eso es algo que me preocupa a mí particularmente para el futuro, porque la economía que no innova es una economía que no crece. Aquí tenemos nosotros indicadores de crecimiento muy, muy importantes, pero también tenemos una realidad que es que no hemos podido conectar ese crecimiento con desarrollo humano. Y ahí es que viene el tema de la innovación, porque podemos continuar creciendo mucho. Creo que ahora el PIB va a 135 billones de dólares. Que el PIB, yo lo sigo y no lo sigo porque pienso que hay cifras que también son más importantes, por ejemplo, como el desarrollo humano. Que lo que vemos es que la República Dominicana va avanzando mucho, va creciendo la economía mucho, pero también no estamos continuando ese crecimiento con un crecimiento en cuanto a desarrollo humano. Y ahí es que entiendo que tenemos que enfocarnos. Una oportunidad de mejora. Claro. No, y además el PIB, para muchos economistas, está dejando de ser un indicador realmente de relevancia y se está enfocando más en lo que tú dices, el tema de desarrollo humano y ver cómo la economía dominicana, como decía el extinto presidente costarricense, que la economía latinoamericana deje de ser una economía postre, de vender cacao, café, banano, fruta, o sea, a convertirse en una economía que agregue más valor. La economía dominicana ha pasado de ser una economía agrícola a una economía de servicios, pero hay que dar el siguiente paso. No una quedarnos economía de innovación. Exacto, una economía de innovación y de agregar valor. Y justamente en eso, ustedes en la Eurocámara tienen vinculación con universidades, escuelas de negocio para el tema de formación en comercio exterior, en negocios. Sí, mira, nosotros una de las carpetas principales que hemos trabajado durante esta gestión ha sido el tema de transferencia de conocimiento. Y trabajamos mucho, por ejemplo, con ProDominicana, con el Ministerio de Industria y Comercio, trabajamos mucho. Bueno, yo di una conferencia hace varias semanas en UNIBE de ese tema de formar a los jóvenes para, primero, poder acceder al comercio internacional y, segundo, poder aprovechar las tendencias que hay en el mundo internacional y poder encontrar nichos que sean interesantes. Y en ese mismo sentido, algo que también estamos trabajando mucho es el tema de la innovación.
hemos trabajado muy cercanamente, por ejemplo, con el Gabinete de Promoción de Inversiones, que lo lidera la vicepresidenta, y con Yayo en aduana, que ha sido un actor muy importante para nosotros, con el que trabajamos directamente, en poder crear esas capacitaciones que primero permitan a que los empresarios puedan venir o los pequeños empresarios puedan formarse, y segundo, que puedan acceder a red de financiamientos, etcétera. Inclusive nosotros recientemente hicimos una colaboración muy interesante con el gobierno y Caribbean Exports para un proyecto digital de formación que fue muy interesante porque logramos identificar varias MIPYMES, logramos entrar en un proceso de aceleración que fue muy interesante e interconectarla con empresas europeas, que fue muy interesante porque lo que se hizo fue oportunidades y desafíos en ambos países. Por ejemplo, aquí se necesita una empresa que dé tal soporte porque tal empresa tiene tal desafío. Se buscaba una empresa en Europa que pudiera suplir y viceversa. Exacto, en Europa hay una empresa que necesita una empresa que tenga un software tal. Se buscaba en la República Dominicana y eso crea lo que es fundamental, que es esa dinámica de innovación, que es fundamental. O sea, en la República Dominicana de los próximos 30 años eso tiene que ser una de las transformaciones que se dé. Tenemos que ser una economía que innove, porque si nos quedamos solamente en los servicios y en la agricultura, la República Dominicana no va a poder llegar a ser lo que debería ser, que es no solamente un hub logístico y también un hub de negocios y la economía más grande de Centroamérica y el Caribe, sino también un hub de innovación. Claro. Que sea un país que traiga tecnología de punta, que sea un país que tenga esa tecnología de punta, y eso trae consigo desarrollo humano. Claro. La inversión extranjera directa proveniente de Europa, ¿por dónde anda y qué país lo lidera? Mira, a la inversión extranjera directa en la República Dominicana, la última cifra que te puedo citar, que fue del año 2023, porque la de 2024 aún no la tenemos, fue de alrededor de 800 millones de euros, que es muy significativa. Evidentemente, hablando ahí, el sector principal es el sector de turismo. Los españoles, que son el segundo inversor principal después de los norteamericanos, y han hecho una inversión muy importante y cada año continúa creciendo. Nosotros, si la memoria no me falla, el año pasado como país superamos los 3.000 millones de dólares, pero lo que vemos es que en cuanto a esa inversión extranjera directa, la República Dominicana se continúa destacando en ciertas áreas. Por ejemplo, yo siempre menciono la energía renovable. La República Dominicana es el foco principal de inversión en energía renovable a nivel regional. Sobre todo fotovoltaica. Fotovoltaica principalmente. Y eso tiene su explicación. El sol. El sol, exactamente. Pero sí, aquí vemos muchas oportunidades. Aquí residuos sólidos, por ejemplo, eso es una oportunidad que requiere mucha inversión. El mismo turismo, que otras capas, por ejemplo, ya el este está desarrollado, pero por ejemplo el norte. En el norte vemos puntos muy importantes, en el oeste con la frontera, y vemos también pedernales. O sea que el país que hay muchas oportunidades que son interesantes, pero sí, la energía renovable es algo que hemos visto un crecimiento exponencial. Muy, muy importante. Las últimas cifras que vi decían que estamos hablando que la inversión extranjera directa en energía renovable hacia la República Dominicana es ahora la principal en la región primero, y en el perfil país de República Dominicana solamente la inversión en turismo vence la energía renovable, que eso es extraordinario. Yo pensaría que Zona Franca, pero Zona Franca ha ido creciendo, pero la energía renovable es lo que realmente... No, y se ha diversificado Zona Franca, o sea, el top of mind de lo que uno tenía de Zona Franca era lo textil, pero se ha ido diversificando mucho en servicios, se ha ido diversificando con relación a productos médicos, insumos, que hablamos anteriormente, y ahora se coquetea con el tema de tierras raras. Ya se ha dicho que en República Dominicana, en Barahona, por esa zona, un poco sur mediano profundo, existe posibilidad de extracción de tierras raras. Un país muy bendecido. Claro, es un país con muchas oportunidades, pero lo que dice es una realidad. O sea, tenemos que enfocarnos más en el tema de innovación y no quedarnos simplemente en servicio. Y en el tema de desarrollo humano, que eso es algo también que yo siempre abogo, que es las grandes reformas. El presidente muy valientemente puso sobre la mesa reformas importantes, que son importantes, por ejemplo, o sea, reforma energética, la reforma, por ejemplo, tributaria, que aunque no se pudo realizar, hacer ese primer paso para mí fue importante, aunque no estaba de acuerdo, para serte honesto, con muchas disposiciones. Sí. Me parece que ese primer paso es importante y debe continuarse. ¿Por qué? Porque tenemos todos que llegar a un modelo de país para los próximos 10, 15, 20 años.
como primero una élite gobernante responsable como ciudadanía. Los países exitosos, por ejemplo, dígase Singapur, su éxito ha sido basado en un modelo que consensuó primero las grandes reformas entre élite gobernante y población. Ujú. Pero también otro tema que para mí en ese mismo sentido es importante es una reforma educacional, educativa. Nosotros cuando vemos nuestros índices PISA nos damos cuenta de que el sistema educativo de República Dominicana no ha funcionado. Cuando vemos, por ejemplo, el tema del inglés como segundo idioma, que fue una gran apuesta y si hubiera funcionado la República Dominicana Fuera otra cosa. tuviéramos un PIB el doble, Ujú, ujú. porque lo más que se necesita ahora mismo es ese talento que tenga esa capacidad Claro. de hablar 2 y 3 idiomas. No funcionó. ¿Y qué nos dice eso? Que tenemos que hacer esa reforma sobre encima de todas las otras. Si nosotros hacemos una reforma educativa que nos posicione para los próximos 15, 20 años, vamos a ser un país no solamente muy diferente, sino mucho mejor. ¿Cuán riguroso es pertenecer a la Eurocámara de Comercio en cuanto a requisitos? Mira, Quizá una empresa que nos esté viendo. cada, lo primero que tienen que hacer es definir con qué país se identifican más o qué país les gustaría pertenecer más. Por ejemplo, hay alguna que puede tener el interés particular de exportar Europa, a España o hacer negocio con España o Alemania o Francia, Italia o Alemania, Francia Italia. o Alemania o Bélgica, Países Bajos. Entonces ese es el primer trabajo. Pero al final del día cada cámara tiene su regulación diferente, pero no es una rigurosidad que uno dice. Así que con eso no se tienen que preocupar. Y hay un proceso de acompañamiento. Me Claro, imagino que al hay un momento de la proceso de empresa acompañamiento. afiliarse y mostrar interés en establecer relaciones comerciales Claro. con un país, ustedes más o menos lo van orientando y dicen, mira, los belgas son más por aquí, los Sí, franceses son más por tú aquí. sabes que eso es algo que a mí, yo siempre digo, me da mucha risa, porque a mí se me acerca mucha gente y me pregunta, mira, ¿cómo yo hago un negocio con Europa? Y yo le digo a ellos, miren, los recursos están ahí al final del día. Lo primero que hay que hacer es una debida diligencia, hay que informarse. Exacto. Hay que informarse sobre todo en la vida, pero cuando uno va a poner dinero en algo hay que informarse, porque al final del día no es nada peor que perder dinero por desinformación. Exactamente. Entonces, lo estaba hablando inclusive con un grupo de jóvenes que me invitaron a un programa muy interesante. Y le dije, mira, lo primero que hay que hacer es, primero contextualizarse. ¿Qué producto tú tienes? ¿Qué servicio tú tienes? Hazte un autoanálisis. Yo tengo tal producto, yo tengo tal servicio, o qué tú puedes hacer, o en qué área te interesaría. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que se me ha acercado con empresas cleantech, por ejemplo, que son muy interesantes, que las cleantech son esas empresas que tienen que ver mucho más con el medio ambiente. Ujú, ujú. Y yo siempre digo, mira, primero autoidentifícate y intenta entender bien qué tú haces. Y después de tú entender qué tú haces, la siguiente pregunta es, ¿a dónde puedo comercializar lo que yo hago? Exacto. Y la respuesta va a ser muy diversa. A mí se me han acercado gente, por ejemplo, con ideas muy interesantes. Y yo le digo, mira, quizá la Unión Europea no es el mercado, Que tú necesitas. quizás lo más interesante tuviste para, por ejemplo, GCC, los países del Golfo Arábico, quizás, por ejemplo, Sudamérica o Centroamérica. También. Pero eso es muy importante hacer. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas que por desinformación dan un paso falso, no se informan bien, hacen primero una primera exportación sin entender muy bien cuál es el nicho o cuál es esa demanda en un mercado particular. Por ejemplo, España. España es un mercado muy particular porque los dominicanos tenemos presencia que se acabó. Ujú, Si ujú, tú me dices a mí que tú vas a llevar, por ejemplo, café ujú, dominicano, yo ujú. voy a decir, mira, ¿cuál es el aspecto diferenciador? Exacto. Porque café dominicano en España hay Claro. por pipla, como dijimos aquí. Y tienes la competencia, por ejemplo, de Etiopía, por la Exactamente. cercanía con África. Exactamente, entonces la realidad del caso es que tiene que tener un aspecto diferenciador, Claro, tiene que sí. tener un nicho interesante, porque exportar por exportar no sirve. Claro. Exportar por exportar lo que hace es que demos paso en falso, y eso es algo que a mí siempre me gusta decir, es entender. Ujú, ujú. Porque los mecanismos se consiguen al final Claro. del día, Sí, eso. pero entenderse es lo más difícil. Como decía Sócrates, conócete. Y, Que eso tenemos que aplicarlo a lo literal, hay que conocerse antes de uno comenzar en un negocio porque eso es muy importante. claro, eso es fundamental. Sí, eso es fundamental. Gianmarco Pou, gracias por haber estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones. Una conversación escueta, pero muy enriquecedora, dando a conocer cómo se maneja, cuál es la dinámica de la Eurocámara de Comercio de la República Dominicana que aglutina
yo diría que las principales cámaras de comercio que están asentadas en nuestro país. Federico, muchísimas gracias. Tengo que decir que se fue rápido el tiempo. Sí. Se fue bien rápido Claro, el tiempo, claro, pero una claro. conversación muy interesante Sí. y con mucho gusto la continuamos después. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Hemos estado en Café Ejecutivo Podcast ofreciéndoles este contenido y les invito a que compartan, que comenten, que lo recomienden y que también se suscriban para que nuestra comunidad siga creciendo. Hemos conversado con Gianmarco Pou, presidente de la Eurocámara de Comercio de la República Dominicana, que como ustedes han escuchado, aglutina las principales cámaras de comercio europeas asentadas en nuestro país. Nos vemos en la próxima, pásenla bien.